Entonces, sobre la justicia y la necesidad de un sistema de valores en cada localidad y en cada cultura, o de la revisión del sistema de valores, es que el filósofo suele ser interpelado frecuentemente para saber qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, Nietzsche, con su vitalismo muy peligroso, en un contexto convulsionado por la guerra y en una psicología bastante marcada por un inconsciente protestante de su papá, y podemos asumir la palabra inconsciente técnicamente en la función discursiva como un código heredado. O sea, que no se preste tanto a ese maniqueísmo, a esa ambivalencia interpretativa que puede haber entre una corriente y otra. El inconsciente es un código heredado y o transmitido en el medio donde se vive. Es decir, que no son valores propios, conscientes, construidos por el sujeto, sino que él los asume a priori sin que estos sean a priori. Porque ya sabemos por el señor Kant que hay conocimiento a priori. Y más que por Kant, por el lenguaje, por esta cuestión del predicado. O sea, sabemos que hay frases que te dan a entender, o sea, que al comprenderlas o al oírlas, ya se supone en qué consiste. Hay otras cuyos predicados aportan una información. Entonces, para no quedarnos en ese elemento técnico que puede ser a veces difícil de entender, lo que se busca con la filosofía es sentar las bases claras sobre las cuales se puede hacer una axiología, o sea, una definición de los sistemas de valores con base en los cuales se puede establecer quién está abusando, usufructuando, usurpando, dañando, sometiendo, vejando, en términos generales, a otro, generalmente más débil. Y ahí entramos, sin lugar a dudas, a la búsqueda de un gran jurista, que no se puede negar sus aportes geniales, o por lo menos su búsqueda de una honestidad en medio de una serie de manifestaciones injustas, que aunque yo lo considere obsoleto desde el punto de vista filosófico, y mucha gente se empeña en rescatar algo que ya ha demostrado fehacientemente que no funciona, y se llama el señor Carlos Marx. Y él buscó de resolver un hecho evidentemente punible, o sea, que alguien después de trabajar toda su vida muriera de hambre y además existiera el absurdo social de que maestro heredara deudas a sus hijos. Esto se puso millón este consumo, ¿no? Heredara deudas a sus hijos. Eso era un absurdo que tenía que resolverse legalmente, pero desde el punto de vista obvio en principio, mira, si tienes unas deudas es lógico, las heredan tus hijos, y si las adquiriste y no las has podido pagar, bueno, es lógico. Ahora, ¿qué es lo que no es lógico? Que alguien muriera por poco talento que tuvieras o por poca suerte que tengas, no tiene sentido. Que algunas personas hereden bienes materiales en completa libertad y otras hereden deudas. Ese es uno de los elementos en los que empieza a haber una duda más que razonable en el dictamen o en un sistema de valores que pudiéramos catalogar o denominar como sistema de valores burgués, que deja en desventaja gente con otras condiciones de vida diferentes al burgués. O sea, que no se puede aplicar
Por ejemplo, la ley del simple robo a gente que no tiene que comer. Todo eso ha sido asimilado por las leyes y sin lugar a dudas Carlos Mar ha tenido mucho que ver en eso. Lamentablemente, pues producto de Carlos Mar también existen los sindicatos que son formas muy moderadas, cuyas patologías no vamos a tratar en este momento, o sea, cuyas desviaciones no vamos a tratar aquí. O sea que sí vamos a continuar con un detallito más respecto al planteamiento de las leyes, es que luego que estas han evolucionado en las diferentes civilizaciones y en la medida en la que estas van teniendo un mayor nivel de complejidad, producto fundamentalmente de la permeabilidad que tiene la cultura a otras culturas. Por ejemplo, en los musulmanes, si eras prisionero de guerra, fíjate tú, esta curiosidad, no podías procrear, pero podías tener acceso a bienes materiales y participar de la economía. Eso es algo que el neoliberalismo investiga y observa y practica. Según podemos entender así, a una visión muy somera, el musulmanismo con todas sus leyes coercitivas que le cortan la mano a un ladrón, etcétera, etcétera, resuelven muchas cosas de manera inhumana desde el punto de vista de Occidente. Y también la represión a la mujer y a la belleza de la mujer, que es un elemento que hay que acercar, que el feminismo no quiere trabajar muy sospechosamente, que es la revisión de cómo la estética se relaciona con las leyes y con la economía y con la sociedad y la cultura, ¿no? Entonces, todos esos elementos van a ser tamizados a la hora de cualquier hecho considerado punible, donde hay un doliente que reclama y demanda por un determinado hecho y un acusado o sospechoso, ¿verdad? Entonces, claro, en muchos casos es muy evidente que hay abuso de fuerza por parte de gente más fuerte y abuso de poder, y ese poder dificulta mucho el ejercicio de la justicia. Esa es una lucha que todas tenemos que tener, pero en principio, así como Carlos Mar observó que hay gente que podría morir e incluso ser acusada de cosas como robo, cuando resulta que lo que están es buscando alimentar a un joven, a sus hijos o a sí mismo, cosa que debe ser tomada en cuenta. Asimismo, en estos tiempos existe, por ejemplo, un debate absurdo sobre algo que está despenalizado de facto, que es el aborto. Algo así como para estimular un morbo, pero sobre todo el hecho de que todavía hoy por hoy en muchos países un padeciente de una enfermedad como es la adicción, en cualquier forma que te lo plantees, es tratado como delincuente y por lo tanto implica que por una mala aplicación axiológica la delincuencia se tiende a multiplicar, es decir, padecientes de problemas emocionales y quién sabe si hasta de problemas psíquicos que buscan de compensarse con sustancias, son tratados como criminales hasta que muchos de ellos pues se vuelven criminales. Entonces las leyes pueden caer en la paradoja de estar produciendo criminales, y al proteger criminales muy bien estructurados, respaldados y articulados en el discurso, como pueden ser muchísimos abogados, y eso lo sabemos, no estoy inventando nada, ni es que sea cabeza caliente, ni que esté encapuchado para quemar caucho, no, incluso los que posiblemente han creado virus, muy posiblemente, puesto que estos son inexplicables desde el punto de vista de relación causa-consecuencia mecánica, sostenible, natural y lógica, como puede ser este coronavirus, cuyo origen es difícil de explicar,
en principio, cuando menos, entonces tenemos que hay hechos punibles con los que convivimos y que la cultura actual no alcanza a penalizarlos. Entonces seguimos haciendo un merodeo del planteamiento en general, de sus consecuencias y su manifestación de lo que es la justicia. ¿No? Tenemos que ella depende del contexto y de la cultura y de el poder económico y de influencias y de relaciones, del sistema de relaciones. Entonces, en el siguiente video vamos a hacer otro acercamiento, una nociología de los sistemas de relaciones en la justicia.